escritoras como Ana, nos interesan por varios aspectos, ¿no? Ya no solo porque nos interesan los libros en sí, el objeto me interesa, y me interesa quién abre libros, quién los huele, quién los lee y quién los escribe, sino por cómo los describen, ¿no? Y entonces la persona que crea y se para a recrear el pasado, ¿no? Investiga de repente en su propio antecedentes y construye, y recrea, revive una historia y la comunica, pues, desde luego es un tema de muchísimo interés que la felicitamos por hacerlo y le agradecemos que lo traiga aquí, ¿no? Y esperamos que esto sirva para continuar con las chicas de los plátanos, pues presentando, haciendo actividad y creando esta vida en el pueblo tan necesaria, ¿no? Robando este espacio a la lectura y a la cultura que tanto hace falta en todos los pueblos. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias, Ana. Pues nada, empiezo yo. A mí, lo primero que quiero agradecer es a Ana que haya pensado en mí para presentarle un libro. La verdad que es un honor, sobre todo porque uno hubiese querido ser escritor. No he escrito todavía un libro y yo creo que Ana es la que me está animando a que empiece, viendo que haya sido capaz, pues pensamos que los demás también podríamos intentarlo. A ustedes por haber venido. Y también quiero agradecer al Ayuntamiento de Santa Brija que nos haya cedido este local, la Biblioteca Municipal, que yo creo que es el mejor sitio para presentar un libro, no se nos puede ocurrir para presentar un libro en sociedad. Así que, sin más, empiezo comentando la experiencia que he tenido al leer el libro de Ana. Y cuando Ana me hizo el encargo este verano y me contó de que iba su novela, una novela cuyo génesis estaba en las cartas que su abuelo le escribió a su mujer desde el frente en la Guerra Civil, mi mente empezó a pensar en cómo demonios me la iba a arreglar. Pero por suerte, a los pocos días me pudo dejar un ejemplar que empecé a leer, como suelo hacer, tirado en el suelo, en fin de semana y con buena música. ¿Y cuándo sería mi sorpresa? Cuando lo primero que veo es un prólogo presentación magnífico, muy bien documentado, firmado por Ángel David Martín Rubio, un cura historiador, según me comentó después Ana, especializado en las batallas de la guerra que se dieron en la Guerra Civil y por esos lugares. Con lo que me dije que poco podría yo aportar que mejorase lo que estaba leyendo. Confieso que a mitad de esa presentación paré de leerla, porque estaba teniendo la sensación de que me adelantaba demasiado de los hechos de la novela. Casi diría que me contaba el final. Pero mi desconcierto fue mayor cuando, al saltármelo y pasar al primer renglón de la novela en sí, me encontré de frente con un ejemplo de esa máxima con la que creo que una novela tiene que tratar de enganchar al lector. Creo que fue Gabriel García Márquez el que dijo que en la primera frase de una novela debe uno encontrar gran parte del espíritu que embarga todo el texto. Y coincidirán conmigo que un comienzo como el de 100 años de soledad es un ejemplo perfecto. Tenemos que decir, pues, que en la primera frase de la novela de Ana contiene esa fuerza, ese carácter y contenido que nos permiten entender las razones de quien las pronuncia, y que me hicieron comprender que el prólogo de Ángel David no desvelaba más, ni siquiera parte, de lo que la novela es en sí. Dice esa primera frase de la novela de Ana: he dicho que no, aquí no se te ha perdido nada con esa gente, no vas y punto. Y no olvidemos que esta es una novela basada en hechos reales ocurridos en la Guerra Civil, y la negativa la recibe una niña, Ana, de su abuela, a principios de los años 70, cuando ya han pasado más de 40 años desde que ocurrieron los hechos que se relatan en la novela. No es mi intención de pelarle la trama, pero es evidente que esa frase que le dijo a su abuela Ana nos introduce de lleno en una novela que soy incapaz de seguir leyendo. Vamos a ver. El primero. Vamos bien. Culpable. No, tranquilo. No El es el segundo, se vean las personas. ¿Sí? ¿Cuál? El segundo. Pero Enrique. El segundo. No, el primero. Sí, Bueno, pues les decía que no es mi intención de pelarle la trama de lo que ocurre en la novela, pero es evidente que la frase que le dijo a su abuela Ana
nos introduce de lleno una novela donde la guerra, la real, la que vive un soldado de a pie y la que sufre su familia, se convierte en un guión que trasciende en el tiempo a la propia guerra y marca, como no podía ser de otra manera, toda una vida. Y el soldado, abrazando a su esposa, se bajó del tren para que su mujer no viera cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Tenía miedo de que esa fuera la última vez que las viera. Se basa en hechos reales, con un respeto inmenso por la realidad transcrita en sus cartas. Se mueve al ritmo pausado, monótono y desquiciante de la vida en el frente que se creó en Aragón, más concretamente en el pueblo de Quinto, a los pocos días de producirse el alzamiento, la sublevación, llámese como más le satisfaga o como menos le duela a cada cual. Y que se mueve también en la vida detenida en el pueblo de Tauste, detenida por el miedo y la angustia que sufren los que se quedan, pensando en los hombres que se han visto obligados a abandonar sus trabajos y sus familias. La novela se mueve también a un ritmo frenético, cuando los hechos empiezan a sucederse de forma atropellada. Todo ello relatado sin olvidar trasladarnos a la misma vez cuán conscientes son los actores de la trama que viven y de la trascendencia de lo que está aconteciendo, por las terribles consecuencias que va a tener para su futuro en particular y para la sociedad en general. Eso no importa, nuestra vida es lo de menos. Tenemos una obligación mucho más grande. Hay que entretenernos aquí el mayor tiempo posible. No te olvides, Calais, que somos la defensa de la capital. Esto le decía el teniente al soldado cuando la situación ya se ponía bastante difícil. Logra la autora transmitir al lector el súbito e insufrible miedo que el avance del enemigo provoca sobre la tropa, que recordemos no dejan de ser personas por el mero hecho de hacerse soldados. Miedo que en la mayor parte de los casos se traduce en valor y en otros en sentimientos encontrados de responsabilidad y cobardía. Y sin decir nada sacó su armónica. Quería aparentar que era un día como los demás. La música consiguió serenar su espíritu y hacer que pareciese que aquella era una noche. El ritmo frenético al que nos lleva la batalla no nos deja ya descansar y nos sumerge en un torbellino de situaciones donde las más nobles y las más viles de las cualidades humanas salen a relucir. El estilo moderno y cercano que emplea Ana respeta en su enfoque y sobre todo en la jerga una perfecta ambientación de los hechos, situándonos en el bando de los que protagonizan la acción. Sabemos exactamente dónde estamos por los sentimientos que expresan sus protagonistas sobre la situación que les toca vivir. Estamos en el Frente Nacional, como ellos mismos se llamaban así. Y por ende, el lenguaje empleado para definir a la otra parte contendiente suena con el desprecio con el que, en tiempos de guerra, es de esperar que se trate al enemigo. Sería de un buenismo iluso el creer que esto ya no ocurrirá así en una contienda en la actualidad. La novela usa como hilo conductor las cartas, las 142 cartas que la mujer del soldado recibió de su marido en el corto periodo de un año. Resulta interesante resaltar que son estas cartas las que sirvieron como primera documentación a Ana para ir poco a poco tejiendo sus escritos, los cuales fueron posteriormente apoyados y documentados por los informes obrantes en los archivos militares, hasta llevarla a realizar una investigación detallada y apasionante de los hechos que sucedieron tras la llegada de la última carta. La autora, con este libro, nos enseña algo básico, pero muchas veces olvidado, o peor, ignorado. Y es que la historia con mayúsculas no es la historia real, la que afecta a la gente. Es que esta historia real se escribe con minúsculas, porque se mueve y desarrolla al nivel de las personas, sus actos y sentimientos. Y estos rara vez se escriben con mayúsculas. Solo admirar su comportamiento, desde la cercanía con la que Ana nos traslada la vivencia de su abuelo, nos permite engrandecer esta historia mínima, que entendida y enmarcada en una realidad no querida ni buscada, cruel, violenta y dolorosa, al agruparse con otras historias personales pasa a ser parte de lo que, en su conjunto, constituye la historia con mayúsculas. Casi podría resumirlo en una frase que he extraído de una parte en la que la autora nos cuenta su experiencia al leer las cartas y nos dice: allí se describía el día a día de un hombre normal, preocupado por su familia, su trabajo y sus amigos, un padre primerizo que no paraba de hablar de su niña que tenía 3 meses cuando él se va a la guerra y a la que ve crecer gracias a los viajes que mi abuela cargaba con su hija hacia el frente. Es un soldado que obedece a su jefe, un hombre normal y corriente, sin grandes odios ni pasiones, cuya mayor preocupación era el bienestar de su familia. Ana concluye de las cartas de su abuelo que la guerra fue una cosa decidida por uno y ejecutada por otro, a los que nadie les preguntó su opinión. No les leo más de esta parte epílogo de la novela, porque es un documento de una gran riqueza de pensamientos y reflexiones que la autora hace al albur de las cartas y los datos que su concienzuda investigación en los archivos militares le fueron revelando.
nos hace vivir también con un tremendo realismo que la guerra desata las más bajas pasiones y entre ellas destaca la venganza. Aplicada por desgracia en aquella guerra por ambas partes con tal saña que a día de hoy la mera mención de la guerra civil produce encogimiento de estómago entre muchos que solo la conocemos de referencias indirectas, relatos de familiares o la versión más o menos parcial que en los libros de texto nos hayan hecho aprender. Es por ello que quiero concluir con una reflexión final que este libro escrito por Ana Larraz Gallet ha suscitado en mí y que quiero compartir con ustedes, aun sabiendo que no han podido todavía disfrutar de la lectura de su novela. Mi reflexión se centra en el escaso o nulo, sería mejor decir, derecho que tenemos los que no hemos vivido y sufrido los estragos de una guerra para pedir, y mucho menos exigir, perdón y olvido a aquellos cuya vida fue rota de forma irremediable por unos acontecimientos de los que no fueron culpables en ningún caso, sino al contrario, solo fueron las víctimas inocentes de la inconsciencia, la irresponsabilidad y el desatino de otros. Muchas gracias. Pues buenas tardes, yo me he emocionado al oírlo. Muchísimas gracias, Melquiades, por habernos facilitado todo y habernos dado la oportunidad de estar aquí. Y Juanjo, me has emocionado. De verdad que me ha encantado todo lo que habéis dicho. Y bueno, pues me he quedado un poco así, la verdad, me he quedado un poco emocionada. Bueno, también quería dar las gracias a la editorial Secotia, que es la que está llevando ahora este libro y que, bueno, que confió en mí, que me ha permitido que estemos todos aquí. Ay, es que todavía... me así. Bueno, vamos a empezar. Yo, como todos sabéis, soy la nieta de Ángel Gallet, el protagonista de la fotografía. Y aunque aragonesa, paustana, llevo pues 18 años viviendo en este municipio. Y por eso también he querido que una presentación fuera aquí. No quería, me siento como si también fuera mi pueblo. Y por eso quería contribuir con lo que pueda a que las cosas vayan mejor para todos. Mi nombre es Ana. Y eso pues que tampoco es del todo cierto, porque me llamo Carmen, me llamo Ana Carmen. Y me llamo Ana Carmen en honor de mi madre y de mi abuela, que son las otras dos protagonistas de este libro y a las que está dedicada la novela. Y bueno, y ahora sí, paso a darle la bienvenida, luego con esta foto. Esta foto creo que pertenece a un lote que fueron encontradas no hace mucho en Aruca y corresponde a los primeros días de la contienda. Y pues yo la veo una foto muy importante porque aquí lo que vemos son soldados canarios con civiles que están... Siéntate si no allí, Juanjo, y así lo vas a ver, porque si no vas a estar discutiendo. Bueno, pues que están trasladándose a la península. Perdón. Como el mundo es muy pequeño, quién sabe si alguno de estos no llegó a conocer a los personajes de mi novela, o incluso puede que compartiera suerte con él, porque mi abuelo muchas veces contaba que él con los permisos estaba muy enfadado, porque él tenía que llegar a su pueblo y le costaba mucho esfuerzo. Y le decía, no, pero los que viven más lejos, y él decía, sí, pero eso les dais más días. O sea que no sabemos si cualquiera de estos pudo acabar también luchando en aquel frente. Y antes de comenzar a hablar, voy a contestar una pregunta que seguro que ustedes están haciendo. Que ¿por qué escribí esta novela? Y más a mi edad y de otra manera, o dedicándome a trabajar en otra cosa. Un poquito para allá, por favor, una proyección. Bueno, pues muy sencillo. Yo, como muchos de ustedes, crecí oyendo hablar de la guerra civil en mi casa. Mi abuela pues era viuda de guerra, y entonces aquello se trascendía el ámbito familiar. En todas partes tenía la sensación de que había habido una guerra y tú lo conocías. Yo recuerdo siendo pequeña que soñaba por las noches y había siempre una guerra. Una guerra a mí no me afectaba, no me tocaba, pero siempre había una guerra en mis sueños. Muchas veces después de cenar yo veía como en mi casa se juntaba el médico, venía el cura y mi padre y todos se ponían allí a hablar sobre la guerra civil, buscaban libros. La gente quería saber, aunque luego no se hablara en voz alta, pero la gente sí que quería saber. Y todos esos libros que pasaban por mi